Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno estar contigo una vez más. Juntos estamos aquí todos los días para estudiar la palabra del Señor, para orar juntos también, ¿verdad? Y este es una oportunidad que quiero darte para que tú puedas tomar la decisión de leer la Biblia y también de orar todos los días, es decir, tener su comunión personal con el Señor, porque es muy, pero muy importante tener este momento con Dios. Así que te quiero invitar ahora para orar para que podamos comprender la palabra del Señor. Hoy vamos a reflexionar en el Salmo 146. Vamos juntos a hacer esta oración. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y en este momento queremos pedir tu sabiduría para comprenderla y también para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a estudiar el Salmo 146. Un lindo salmo que es una invitación para alabar a Dios personalmente. Entonces, es una alabanza por la justicia de Dios. Bueno, yo quisiera entonces invitarte a reflexionar en cada uno de estos versículos. Bueno, los dos primeros ya son una invitación para alabar. Dice, alaba mi alma a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos mientras yo viva, cantaré salmos a Dios mientras yo viva. Algunas expresiones que yo voy a mencionar para ti que son importantes en este salmo y que también son importantes, por supuesto, para mí, fueron importantes para mí y quizás sean importantes para vos también. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que el salmista dijo, yo alabaré o cantaré salmos a Dios, a mi Dios. Esta expresión mi Dios apunta para un Dios personal, no un Dios de lejos, sino un Dios que está cerquita. Y dice, mientras yo viva, es decir, yo alabaré siempre a Jehová, siempre a Dios. Bueno, en el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 6 y 7 también, acá nosotros encontramos entonces versículos que están relacionados el uno con el otro. Por ejemplo, el versículo 4 menciona la condición del ser humano. Versículo 4 dice, sale el aliento del hombre, del ser humano, de las personas, y él o ellos vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Este versículo acá que hemos leído es uno de los muchos versículos de la Biblia que apuntan para lo que pasa con el hombre cuando él muere. La Biblia llama la muerte de sueño, es decir, un estado en que la persona no tiene conciencia de lo que pasa en la tierra. Entonces, hay otros textos que yo quisiera presentarte. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 7 menciona que el espíritu vuelve a Dios. Y el espíritu es presentado en la Biblia como la respiración, la capacidad de respirar, porque el ser humano es la unión del cuerpo y del espíritu, es decir, del cuerpo y de la respiración que Dios le dio en Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Entonces, cuando uno deja de respirar, deja de vivir, deja de permanecer vivo. Entonces, por esto, Eclesiastés capítulo 9, por ejemplo, y los versículos 5 y 6, y ahí me gustaría de invitarte a leer conmigo, Eclesiastés capítulo 9 y los versículos 5 y 6. Así dice la Biblia. A ver aquí, solo una página aquí. Porque los que viven saben que han de morir, dice, pero los muertos nada saben, ni tienen recompensa más. Su memoria cae en el olvido. También perece su amor, su odio, su envidia, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Y si tú miras Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 10, entonces dice la Biblia, todo lo que venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Seol acá es un símbolo, o sea, puede ser traducido también como sepultura.
En la sepultura, para donde todos nosotros vamos a ir, no hay sabiduría, no hay ciencia, no hay conocimiento, porque uno está dormido. Cuando tú miras al Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan capítulo 11, yo quisiera leer contigo, acá son palabras de Jesucristo, cuando Jesús entonces fue llamado para atender a su amigo Lázaro, que estaba enfermo. Entonces la Biblia dice así, vamos a abrir aquí en Evangelio de Juan capítulo 11, así dice. Bueno, acá en el capítulo 11 hay un llamado para Cristo, manda un llamar a Jesús porque su amigo estaba enfermo. Entonces Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si él duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Bueno, acá tenemos solamente dos ejemplos de que en la Biblia la muerte es llamada de sueño, donde la persona no sabe qué pasa o qué pasa alrededor suyo, ¿verdad? Entonces, claro que la Biblia presenta que este sueño terminará un día en la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando una persona muere, es como se cierra los ojos y un segundo después abre para ver la venida de Cristo. Entonces, 1 de Corintios, capítulo 15, por ejemplo, menciona que la muerte será destruida, menciona que los justos serán resucitados, incorruptibles. Entonces, hay varias promesas, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, que presentan que los justos que están muertos en la venida de Cristo resucitarán, ¿verdad? Y Juan capítulo 5, 28, 29, por ejemplo, menciona que habrá una resurrección de los justos y de los impíos, unos para recibir la vida eterna y otros para la condenación eterna. Bueno, acá entonces cuando menciona que cuando el aliento, la respiración sale del ser humano, el ser humano vuelve a la tierra, en este mismo día perecen todos sus pensamientos. Pero bienaventurado es aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Hay una comparación acá. El ser humano es limitado, ¿verdad? Todos somos limitados, pero aunque vengamos a morir, aunque vengamos a descansar en el sueño de la muerte, no hay que tener miedo, porque Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestra esperanza. Interesante que este versículo acá aparece en el Salmo 144 y el versículo 15 y también en el Salmo 33, 12. Solo que en estos salmos dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y acá dice, bienaventurado aquel, la persona de manera individual que hace de Dios su Señor. ¿Por qué? Porque si Dios, si Jesucristo es nuestro Señor, es nuestra esperanza, aunque perdamos la vida, nosotros no necesitamos tener miedo porque un día vamos a abrir los ojos para la resurrección de la vida eterna en Cristo. Él es nuestra vida eterna. Por lo tanto, no hace falta tener miedo, sino que la esperanza mueve nuestro corazón. ¿Y por qué podemos creer en esto? Ahí viene el versículo 6. Porque Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El mismo Dios que con su boca ha creado la tierra, la naturaleza, los animales y que con sus manos ha creado el hombre y la mujer, un día, cuando vuelva en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, también recreará el ser humano a su imagen, a su semejanza, para vivir eternamente con Él. Todos los que fueron justos, ¿verdad? Para vivir eternamente con Él. Por eso, entonces, no necesitamos tener miedo. El versículo 7 dice que Dios da pan a los hambrientos. Es decir, no solamente nos dará la vida eterna en el futuro, sino que hoy Él cuida de nosotros, Él cuida de usted, Él cuida de su familia, Él da pan a los hambrientos, es decir, Dios se interesa por nosotros y nos ayuda. ¿Quiere ver? Yo voy a mostrarte. Vení conmigo a leer ahora el Salmo 146, desde la última línea del versículo 7 adelante.
Y mira lo que dice acá el Salmo, y yo quisiera recalcar contigo. Dice que Dios liberta a los cautivos. Dice que Dios abre los ojos a los ciegos. Dice que Dios levanta a los caídos. Dios ama a los justos. Dios guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Él los sostiene y el camino de los impíos trastorna, destruye, ¿verdad? Dios reinará para siempre, de generación en generación. ¿Y por qué? Porque Dios, según dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. No hay que tener miedo, hay que confiar en este Dios que nos dará la vida eterna pronto, cuando vuelva a buscarnos, y que tiene poder para darnos la vida eterna. No solamente ha creado el mundo, sino que Él fue muerto, estuvo muerto, pero también resucitó y hoy vive para siempre intercediendo por nosotros. Qué lindo, ¿no? Vamos a confiar en este Dios, vamos a entregar a Él nuestras vidas, nuestras luchas, nuestras dificultades, porque Él cuidará de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre bondadoso Dios, qué lindo mensaje hemos leído en este salmo. Alabado sea tu nombre por este gran mensaje de tu palabra. Reaviva nuestra vida espiritual y danos la seguridad de que si creemos en ti, milagros van a pasar. Oramos, Padre amado, entregando nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga muchísimo, querido amigo. Todos los días nos vemos estudiando su palabra para ser reavivados por la palabra de Dios. Chao, chao.